están? Muy buenas tardes. Desde Concepción, en una lluviosa tarde penquista, como es de costumbre en esta época, y como ha sido invierno desde hace muchos años. ¿Ah? Eh, Rememoran para mí instancias de infancia, instancias de niñez, instancias de compartir con mi mamá, mi papá, mis hermanos, picarones y otras comidas típicas que uno te gusta y disfruta en inviernos penquistas. Y degusta y rememora en una puerta del pasado donde uno se remonta a la familia nuclear, a la familia de origen. Hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad y tengo la oportunidad de formar mi familia. Y mi familia eh, uno la va constituyendo, por cierto, en función de lo que aprendió, lo que vivió, lo que rió y lo que lloró. Y en ese espacio es que uno vuelve a lo esencial, ¿m? Que es el calor de hogar y que es lo que uno recuerda. El secar ropa, el llegar del colegio mojado o resfriado y que la mamá a uno lo mejoraba. ¿Ah? No sé cómo lo hacía, pero a uno lo mejoraba con una leche con palto, tilo, toronjil, uno se quedaba acostado y amanecía bien. El poder de la familia, el poder sanador de la familia. Y por cierto, esta pandemia, esta crisis que vivía nos ha golpeado de esta manera, nos va conduciendo a lo esencial, nos va volviendo a lo básico, nos va mostrando lo vulnerable que somos más allá de la tecnología, más allá del conocimiento, más allá de muchas cosas. Nos vuelve a lo esencial, nos vuelve a reencontrar con la familia. En ambientes íntimos hemos conversado con muchos amigos y familiares, por cierto, de cómo esta crisis y este confinamiento nos ha conducido a rememorar y a reinstalar ritos familiares que se habían perdido, desde almorzar más seguido juntos, desde lavar la loza, el compartir tareas domésticas y, por cierto, el que nuestro hogar se transforma en el aula, en la sala. No ha sido fácil, nunca ha sido fácil. Han existido guerras, han existido otras pandemias, han existido otras crisis, van a venir. Pero ante tanto cambio, hay algo que permanece, que es la casa común. Esa casa común que se llama familia, esa casa común que se llama universidad. Metafóricamente, muchos de los estudiantes, y por cierto, muchos de quienes trabajamos en la universidad, hacemos la referencia a la universidad y a nuestro trabajo como la segunda familia, la segunda casa. El análisis metafórico no es casual, es porque es lo que representa. Nosotros como universidad sabemos lo que somos, y por cierto sabemos lo que no somos, y por tanto sabemos a qué decir que no. Y como las familias que se constituyen con pilares fundamentales van teniendo un norte y un conducirse seguro en función de su misión superior. Y en eso nosotros, como Universidad de San Sebastián, no nos perdemos. Sin más preámbulo, quiero agradecer a nuestro invitado de hoy para poder trabajar lo que es una ponencia en nuestro ciclo, en nuestro ciclo de conversatorios o de diálogo, esta segunda charla que es la familia, escuela, la vida. Eh, Agradecer a Mauricio Echeverría por su participación, por acompañarnos hoy y nada, agradecer también la audiencia que hoy día nos acompaña, que claramente es un tremendo indicador del atractivo que representa una ponencia como la que hoy vamos a disfrutar. Así que muchas gracias a Mauricio y a todo el equipo back office que está haciendo posible esta actividad. Cedo la palabra, Mauricio. Muy buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por esta introducción. Agradezco a
a mis queridos amigos del Instituto de Filosofía y a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio por permitirme sumarme a este ciclo de charlas sobre la familia desafiada en tiempos de pandemia y compartir acerca de esos temas que, como muy bien decía Francisco, llevamos todos en lo más profundo de nuestro corazón. La familia es para todos nosotros la prioridad, sobre todo cuando vivimos tiempos difíciles, tiempos de crisis. Ya la semana pasada hemos comenzado a hablar acerca de la familia como la alegría más profunda del ser humano y cómo se vive la alegría en la familia. Y el de hoy quiero continuar con esa reflexión sobre la familia como escuela de vida. Sin duda que la familia es uno de los factores más relevantes para la educación de los hijos, desde todo punto de vista. Hay estudios que han demostrado cómo el factor familiar es clave para entender incluso los resultados académicos. En Estados Unidos fue famosa una investigación que se hizo acerca de los buenos resultados que tenían los inmigrantes de primera generación, sobre todo de familias asiáticas en ese país. Y cuando se hizo el estudio para ver cuáles eran las variables que podían explicar ese gran desempeño académico en la escuela y en la universidad de estos inmigrantes de primera generación, y que descubrieron que el gran factor era la familia, pero no la familia como capital cultural, de lo que siempre se habla, porque realmente los padres de estos muchachos no tenían un gran capital cultural y ni siquiera hablaba el idioma inglés. Por lo tanto, el apoyo de la familia, en ese caso, no era un apoyo académico, sino que era un apoyo motivacional, el estar detrás de sus hijos, ayudándolos, entusiasmándolos, permitiéndole que se dedicaran al estudio. Ese fue el gran factor. Y eso mismo ha pasado en otros estudios en Chile con los resultados del CIMSE, por ejemplo. Se ha demostrado cómo la implicación de los padres en el proceso está en directa correlación con los resultados del lenguaje y matemáticas de los niños, y también en los estudios sobre el ingreso a universidades en Chile. En estos tiempos de pandemia, la familia le ha tocado hacer de escuela, le ha tocado suplir incluso materialmente la institución escolar o universitaria, en nuestro caso, y por lo tanto el apoyo es aún más urgente. También los estudios han demostrado actualmente cómo el apoyo emocional en estas situaciones de estrés es fundamental para el buen resultado académico de los jóvenes. Por nuestra parte, en la Universidad San Sebastián acabamos de crear este Instituto de Estudios para la Familia y queremos comenzar preguntándole a todas las familias de Chile cómo están viviendo esta realidad interior en tiempos de aislamiento social, y vamos a enviar prontamente una encuesta que quizás le llegue a más de algunos de ustedes para conocer cómo están viviendo esta experiencia interior de la familia. Bueno, ¿por qué la familia es ese fundamento imprescindible para la educación? Porque como comentaba el decano de psicología en la primera charla, la educación es como un segundo nacimiento, es como un volver o un terminar de nacer, es como terminar de gestarse, ¿no? El ser humano nace incompleto y para vivir humanamente necesita terminar de desarrollarse. Tomás de Aquino decía que la familia es como un útero espiritual, el útero donde el niño termina de gestarse propiamente como ser humano, donde termina de desarrollar los recursos humanos para valerse en la vida. Y lo más importante es que en la familia los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos los miembros de la familia son queridos
por ellos mismos y de manera integral. O así debería ser. Lo que nos debería importar de nuestros hijos, sobrinos, nietos, es su desarrollo personal, completo. Por eso que cuando se dice que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación, eso es muy cierto, pero con una condición: no solo la educación formal y académica, sino ante todo la formación humana, la escuela de vida, el aprender a ser una persona integral. Y yo le diría que incluso desde el punto de vista laboral es a lo largo más importante haber recibido, haber desarrollado esas virtudes humanas que incluso el alzado grandes logros académicos. Al menos esa es mi experiencia con 30 años seleccionando y trabajando con gente en universidades. A la larga, yo diría que hay dos grandes cualidades humanas que la familia deja y que son cruciales para toda la vida del humano. Hay muchas más. Hemos hablado de la alegría, en otra charla vamos a hablar de la solidaridad y de otras virtudes, pero yo quiero destacar dos grandes enseñanzas de la familia que me parecen a mí cruciales para el éxito en la vida de toda persona. Una es la fortaleza, la perseverancia, la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a las dificultades, a las caídas, a los fracasos. El poeta romano Ovidio decía en latín: gota cavat lapidem, la gota cava a la piedra. Y es impresionante como una gotita de agua, ustedes han visto, hace tremendos hoyos dentro de las rocas que parecen tan duras. Gota a gota. Y el guía Ovidio decía: non vi sed sepe cadendo, no por su fuerza, sino por su constancia en caer. Así es como la gota va cavando la roca. Y eso en la vida es imprescindible, esa capacidad de no de triunfar a la primera, sino de mantenerse en el trabajo, en su propia familia, en sus propias empresas, es esencial. Y eso se aprende gran parte en la familia. Por eso que a veces un amor malentendido en la familia que trata de evitarle a los niños cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, puede ser muy nocivo, porque lo inteligente es dejar que el niño vaya desarrollando esa capacidad de enfrentarse a los desafíos y superar las dificultades. Por eso no es bueno hacerle todo a los niños, y sí, el confinamiento nos ha permitido, también dentro de las posibilidades del trabajo y de estudio, que también los hijos participen y colaboren con las tareas domésticas en el hogar, que al menos hagan su cama, que al menos aseen algo, laven los platos, de que sepan lo que es superarse. Y la segunda gran virtud, segunda gran herencia de la familia, a mi juicio, es el buen trato, la capacidad de socializar. Y los detalles más nimios que se aprenden en la familia, como saludar a cualquier persona, como el decir buenos días, como el pedir las cosas por favor, aprender a dar las gracias, aprender a pedir permiso. Todas esas no son solo convenciones sociales, no son solo buenas maneras, sino que son ese gota a gota que también va formando dentro del niño y del joven esa habilidad de sociabilidad, de colaborar con los demás, de humildad para no creerse el centro del universo. Qué peligroso es cuando en la casa el hijo, la hija, es el único centro del universo y no aprende la humildad, no aprende a relacionarse de tú a tú con los demás. Es muy importante entonces eh, permitir que los hijos tengan esa actitud, tengan ese
roce con otras personas para que puedan luego triunfar en la vida. Si no, van a cerrarse dentro de sí mismos. Muy rápidamente, ¿cuáles son los tres grandes medios para formar en la familia? El ejemplo, como ya se ha dicho muchas veces, es el principal medio, es la enseñanza silenciosa, donde los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, con su ejemplo van dejando una huella en la memoria del hijo que no siempre se reconoce, no siempre se imita cuando son menores, pero sí cuando son mayores, siempre está en el inconsciente el recuerdo de, mi padre lo habría hecho, mi madre hacía esto, mi abuelo reaccionaba así, y eso queda. Por supuesto que este es el medio que siempre permanece, desde más pequeño hasta mayores, siempre el ejemplo va a ser bien absorbido por el niño. No así los otros dos medios. La palabra. La palabra es el segundo gran medio, el consejo, el hablar de los hijos, el hacerlos pensar, reflexionar. ¿Por qué digo que no es igual de permanente? Porque cuando son los niños más pequeños nos escuchan. Cuando son más grandes ya no nos quieren oír. Por lo tanto, a los jóvenes, en realidad, más que estar modeándolos, hay que esperar cuando ellos nos pidan consejo, cuando ellos nos pregunten para darle nuestra opinión. Y por último, el otro gran medio es la compañía, el estar ahí, la presencia, que también se va alejando desde el útero espiritual, desde la bolsa marsupial, que es el origen de la familia, donde nos gusta tener a nuestros hijos bien calientitos y cerca, hasta que van creciendo y alejándose. En estos momentos hay muchas mamás, papás que están felices porque tienen a su hijo incluso de vuelta en el hogar, pero es un peligro, es un peligro. Ya no son niños, pero nuestra presencia está ahí. Que siempre sepan que estamos ahí. Y por último, unas palabras sobre el papel imprescindible de los abuelos, de los adultos mayores, en esta gran tarea formativa. La familia es escuela de vida, pero no solamente la familia más nuclear, más inmediata, sino la familia extensa, la familia amplia. La, los que tienen la suerte de tener clanes familiares y ahora se juntan por Zoom, saben lo que es la riqueza de esa compañía, de esa presencia, de ese ejemplo, de esa palabra de tantas personas. Pero sobre todo el rol de los abuelos, de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque como la familia es escuela de vida, a veces los padres tratamos de hacerlo lo mejor posible, tratamos de transmitir a nuestros hijos aquellos valores, aquellas virtudes que creemos importantes, pero nos falta la mirada de largo plazo. El adulto mayor, el abuelo, con mayor razón el anciano, el bisabuelo, la bisabuela, tienen una mirada de más largo plazo. Saben lo que realmente vale la pena, tienen más puntos de comparación, más recuerdo, más memoria. Y saben cómo era el Chile de antes, saben cómo era lo que se valoraba antes y que también se puede valorar ahora siempre, aquello que es más permanente, no aquello que depende solamente del momento. Por lo tanto, el adulto mayor, el abuelo, es el transmisor de los grandes valores entre las generaciones. Y también el segundo gran aporte de los abuelos, de los mayores, es generar en los niños, en los nietos, el sentido de la historia, el sentido del tiempo. A propósito de eso, termino con unas palabras hermosas del Papa Francisco acerca de este tema. Dice él con respecto a los abuelos, sus palabras, sus caricias o su sola presencia ayudan a los niños a reconocer que la historia no comienza con ellos, a reconocer que la historia no comienza con ellos, que son herederos de un viejo camino
y que es necesario respetar el trasfondo que nos antecede. Quienes rompen lazos con la historia tendrán dificultades para tejer relaciones estables y para reconocer que no son los dueños de la realidad. Hasta ahí la cita. ¿Se fijan qué potente, qué importante es el papel formativo de los abuelos con sus palabras o con su sola presencia? Es darle perspectiva histórica a los niños, aprender a que la historia no empieza con ellos, que es una tendencia muy propia de la juventud, y que hay que respetar lo que nos antecede, situarnos, ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Esa gran misión, de alguna manera también en estos tiempos de pandemia, se ha ubicado gracias a este interés por conectarnos, por saber, por el estado de salud de nuestros parientes mayores. Yo creo que también ha sido una gran ocasión para tener más contacto, para conversar, para llamarlos, para hablar, si es posible tener encuentros por videos como este con ellos. Es una ocasión hermosísima y para quienes tienen a sus abuelos viviendo en casa todavía mayor, para aprender a ser mejores personas, para terminar de nacer, para terminar de gestarse como seres humanos. Por supuesto, la familia no está sola en eso, la familia tiene peligros, la familia tiene el riesgo de sobreproteger a los hijos, de no ver sus errores y de no darle todas las herramientas que necesitan. Para eso está la escuela, para eso está la universidad, para eso están los educadores profesionales, que somos colaboradores de la familia. Somos ayudantes, auxiliares que queremos prolongar lo que la familia ha dado, reforzar los valores, reforzar las virtudes y también complementar la formación intelectual. Bien, como es usted un panorama muy rápido para que podamos abrir una conversación. Lo dejo ahí. Mauricio, muchas gracias por, por tu ponencia y a mí al menos, así como comenzamos la presentación, y comencé además rememorando aspectos básicos y a lo mejor muy elementales de la familia que a cada uno le toca vivir, ¿no? Eh, abro y abre puertas y ventanas que a uno también lo hacen reflexionar, a mí en lo personal. Eh, abro espacio a preguntas de la audiencia. Francisca Moya pregunta, ¿qué opina don Mauricio sobre los currículos estándares en los colegios? ¿Considera perjudicial que se estandarice todo? Gracias, Francisca. La estandarización curricular es fruto de una preocupación honesta, seria, por mejorar la calidad de la enseñanza. Y efectivamente ha sido un proceso incremental. Antiguamente existían solo los programas escolares del ministerio. Luego de la reforma del 89, se cambió esta idea tratando de ampliar la libertad de los establecimientos escolares y se propusieron objetivos fundamentales y contenidos mínimos para que cada colegio adaptara sus currículos de manera libre. Pero eso no resultó, parece que estábamos acostumbrados a que nos llegaran los programas del ministerio y poco a poco a partir de ahí la tendencia ha sido a la inversa, ¿no? Entonces, además de los programas, han llegado cada vez más cantidad de lineamientos curriculares de todo tipo y luego también estándares para la formación de los profesores. Es curioso, como que nosotros mismos, los profesores, a veces pedimos que nos den más pautas, cómo hacer la clase, y hay una tendencia a que esté todo muy determinado de cómo tratar a los niños, cómo iniciar, cómo desarrollar y cómo evaluar en cada materia. Nosotros admiramos
por ejemplo, la educación finlandesa. Y muchos se llenan la boca diciendo Finlandia es un gran referente para la educación. Bueno, en Finlandia no hay estándares curriculares. En Finlandia ni siquiera habían evaluaciones estandarizadas como el CIMSE, la PSU, lo que conocemos nosotros. Se dieron cuenta por casualidad de que su educación era buena cuando llegaron de afuera a hacerle unas pruebas, unas mediciones. En Finlandia, cada profesor decide qué hacer con su clase. Ellos dicen, pero ¿cómo va a venir el Ministerio de Educación a decirle a los profesores qué hacer en su clase? Es como que el Ministerio de Salud viniera a decirle a los doctores cómo tienen que operar, cómo tienen que atender a los pacientes. Y los profesores, los educadores somos profesionales. Nosotros tenemos que saber lo que necesita cada uno de nuestros hijos. Esa es otra tradición. Nuestra tradición es más bien legalista. Y sin embargo, mientras más vamos poniendo estándares, pautas, programas, lineamientos, ajustes curriculares, más le vamos quitando a los educadores esa libertad. Por eso también pasa algo parecido cuando en la familia se dice, es que nosotros no somos capaces de educar a nuestros hijos, nadie nos enseñó a ser padres. Eso, de un punto de vista formal, es cierto, pero sí aprendimos a ser padres viendo a nuestros padres, y a nuestros tíos, y a nuestros mayores, y a nuestros vecinos. No es necesario para educar a nuestros hijos dejarlos en las manos de los expertos, dejarlos en las manos de los profesionales. Nosotros como adultos responsables del hogar, por supuesto, tenemos que pedir ayuda cuando vemos que nuestros hijos necesitan ayuda en lo académico, en lo psicológico, en lo social, en lo físico, por supuesto. Pero nosotros tenemos que empoderarnos y saber que los verdaderos primeros y principales educadores de nuestros hijos somos nosotros mismos. Por lo tanto, también existe ese peligro de estandarización, de buscar recetas para educar a la familia. No, la educación es un tema de criterio, de prudencia, de experiencia, de conversar con otros papás como lo hacen ustedes y también de informarse y buscar cómo hacerlo lo mejor posible. Pero nadie puede suplir a la familia. Perfecto, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias. Tenemos otra pregunta respecto a, estoy tomando aquí porque empezaron a caer varias preguntas. Consuelo pregunta cómo va cambiando la relación con los padres a través de los años y cuál es el rol de los hijos en su vejez. Muy bien. Yo hablaba un poco de eso, de cómo va cambiando la relación entre los padres y los hijos, que a veces no es fácil, ¿no? Muchas veces nos pasa, a mí me pasa cuando mi hija me dijo que se iba a casar, me pasó igual que en una película donde la vi yo con trencitas que me decía, papá, me voy a casar, ¿no? Y entonces como que ahí me di cuenta que ya no tenía 8 años. Nos pasa que nos cuesta ir asumiendo que los niños van creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir que van dependiendo cada vez menos de nosotros. Y eso no nos gusta, porque nos gusta cuidarlos, protegerlos, asegurar que estén bien. Bueno, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Pero es parte de la ley de la vida, ¿no? Si realmente queremos a nuestros hijos, esta escuela de vida es darles herramientas para que ellos se valgan por sí mismos y lleven adelante su proyecto de vida personal, familiar, laboral, y por lo tanto tiene que ser un crecimiento gradual. Algo muy grave, muy nocivo y que yo no lo recomiendo por nada del mundo, es decirle lo siguiente a sus hijos. Mientras usted esté bajo mi techo, mientras usted esté en mi casa, usted va a hacer lo que mando yo. Cuando usted salga, cuando usted tenga su propia casa, ahí va a decidir. ¿Por qué es tan antipedagógico decir eso? Además de que cae mal, ¿no? Por supuesto. No, pero el principio, o sea, si realmente no dejamos a los hijos
ir tomando poco a poco sus decisiones, cuando ya pueden hacerlo, se le van a soltar las trenzas. ¿Por qué? Porque no van a haber tenido el ejercicio. Esto es como en la musculatura del cuerpo. Si a los hijos nunca le hemos permitido hacer ejercicio físico, nunca han hecho ningún ejercicio, no han corrido, no han saltado, no han practicado el fútbol, el ballet, nada, y le decimos, bueno, cuando tú cumplas los 18 años, seas mayor de edad y salgas de la casa, tú ahí practica el deporte que tú quieras. Evidentemente a esa altura ya no va a tener ni una musculatura, ninguna posibilidad de desarrollar nada. Es lo mismo a nivel espiritual, valórico, moral. Los niños tienen que ir gradualmente, tenemos que ir aflojando la cuerda gradualmente, dejando que, incluso estimulando a los niños que ellos vayan tomando poco a poco sus decisiones, ampliando el radio, incluso físico, de distanciamiento del hogar, para que no sea un proceso traumático, porque cuando lleguen a esa edad ya no van a tener ellos la capacidad de tomar una decisión porque nunca lo han hecho, nunca lo han ejercitado. Bien, entonces los hijos en la adolescencia, ¿verdad? Están buscando su identidad, le llevan la contra a los papás en todo, porque es parte de su ejercicio, es un ejercicio que están haciendo ellos de un gallito para ver quiénes son ellos mismos. Entonces ahí los papás nos toca aguantar a estos aborrecentes, a estos adolescentes que no saben ni ellos mismos lo que quieren ni se entienden, tienen un enredo hormonal, pero sobre todo porque están ellos tratando de perfilarse como personas únicas, con su propio destino, con su propia libertad. Y ahí los papás tenemos que aguantarnos y ceder, como decía yo, la palabra, la presencia se va alejando. El ejemplo queda siempre, pero no tenemos que seguir sermoneando todos los días a los hijos, ni tenemos que estar pegados a ellos como estas mamás o papás helicópteros que están siempre rondando, tratando de saber dónde están los hijos, sino que poco a poco ir dejándoles. Y en la juventud, ya en la universidad, ellos ya quieren volar, quieren ya trazar su camino, soñar, ya no quieren estar en la casa, están absolutamente a contrapelo en sus hogares, porque ellos lo único que quieren es salir, estar con gente, mirar el mundo, buscar nuevos caminos. Y eso no nos debe doler, eso es una buena señal. Si le hemos dado las herramientas a los hijos ya cuando son jóvenes, qué bueno que vuelen por cuenta propia, sabiendo siempre que nosotros estamos ahí a su disposición para cuando nos necesiten, y bueno, a veces una palabra, un consejo bien dado tampoco está de más. Ya cuando ellos sean mayores, cuando ellos tengan hijos, solo ahí recién van a entender lo que es ser padre, lo que es ser madre, lo que es sufrir porque en la noche no llega el hijo, sufrir porque ha tenido un fracaso académico, etc. Ahí lo van a, y solo en ese momento ellos van a entendernos y van a empezar a empatizar con lo que nosotros hemos vivido. Antes no se lo podemos exigir, no se lo podemos pedir. Por lo tanto, solo a esa altura se devuelve un poquito la mano y ya ellos, cuando son realmente autónomos, empiezan a preocuparse por nosotros y nosotros también debemos dejarnos querer, ¿no? Tampoco es bueno mostrarnos siempre como los Superman, las Superwoman, y no dejar que los hijos, los nietos nos ayuden, ¿no? Es bueno dejarse querer, es bueno que nos devuelvan la mano también. Muchas gracias, Mauricio. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué consejo le daría a los padres que están separados y que pueden ver a sus hijos solo un par de fines de semana al mes para fortalecer la relación y educación de sus hijos? Estaba leyendo esta mañana algo sobre la vida de Juan Pablo II. Y él contaba que, bueno, su padre era militar. Y entonces, todos los que tienen esa experiencia de tener padres militares, sobre todo ahora en la pandemia, o padres que trabajan en el sistema de salud, saben lo que es pasar eh, pocos días, pocas noches con su madre, su padre, que están en servicio, que están lejos. Eh, pero él decía, bueno, los pocos momentos que estaba con mi padre,
él se preocupaba de que fuera importante, ¿no? Él se preocupaba, me decía, me dejaba un libro que después yo leía, me dejaba una palabra que luego a mí se me volvía. Entonces yo creo que no es muy distinto a la situación a los padres que por otras razones que no sean de servicio militar o profesional están alejados de sus hijos, ¿no? No es lo ideal, por supuesto, pero sí es importante que esos momentos en que se estén sean momentos en que ellos puedan tener ese buen recuerdo de sus padres. Y lo otro es, estén o no estén, siempre es la presencia, saber que cuentan con nosotros, saber que nos pueden llamar, nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden pedir auxilio y que nosotros vamos a contestarlo, ya sea padres separados, ya sea padres trabajólicos, ya sea padres que están destinados lejos del hogar. Lo importante es la presencia, saber que cuentan con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Acá hay una pregunta de Anita Ávila que dice, ¿cómo transmitir tranquilidad a nuestros hijos cuando nosotros mismos, los padres, estamos agobiados, somos jefes de hogar y sumar todo lo que pueda significar también el teletrabajo y otro, y uno nota este nuevo ambiente, esta nueva normalidad en una tensión para la cual nadie estaba preparado, ¿no? ¿Cómo transmitimos esa tranquilidad, Mauricio? Bueno, hay una tranquilidad, insisto, que se transmite solo por presencia, solo por presencia. El hecho de estar, el hecho de tomarse la mano, el hecho de verse, para el niño, sobre todo el más pequeño, es ya tranquilizante de suyo. Pero con esto del ejemplo, también pasa otra cosa, y es, siempre uno cree que uno tiene que ser ejemplar en todo, que tiene que ser perfecto para dar un buen ejemplo, y no es así, porque la vida no es perfecta, la vida no es ejemplar. Por lo tanto, por ejemplo, hay que dar modelo, hay que dar testimonio de humildad. ¿Y cómo se da testimonio de humildad? Reconociendo nuestros errores, reconociendo, si nosotros nunca hemos reconocido nuestros errores frente a nuestros hijos, nunca le hemos dicho, oye, no, me equivoqué, les pido perdón por esto, estaba equivocado, te traté mal. Si nunca hacemos eso, ellos tampoco van a tener un referente para formar en ellos la humildad, que es fundamental. Entonces, lo mismo pasa con la tranquilidad. Es cierto que uno tiene que dar fortaleza a los hijos, tiene que dar un referente, pero también es bueno que sepan que uno es humano, que sepan que uno está intranquilo. También es bueno compartir con los hijos cuáles son las causas de nuestra preocupación, para que vean que ellos no son tan raros, ellos están intranquilos porque todos estamos intranquilos, también nuestros papás, también nuestros abuelos, y entonces eso también es bueno reconocerlo, socializarlo, transparentarlo, decirles es normal que estemos intranquilos. Cuando hay una situación de peligro, lo raro sería no estar intranquilos, así que estamos todos intranquilos. Veamos ahora cómo juntos salimos adelante a pesar de nuestras intranquilidades. ¿En qué nos apoyamos todos juntos? En nuestra relación de familia, en nuestro credo religioso, en saber que a la larga todos los problemas se superan, juntos apoyémonos. No es necesario dar nosotros siempre el testimonio de que somos perfectos y que aquí no pasa nada. Muchas gracias, Mauricio. Acá hay una pregunta de Carolina Durán, bastante interesante, y que dice, ¿cómo saber si nuestros hijos cuentan con las herramientas para enfrentar el mundo? ¿Ah? ¿Cómo saber el cuándo? ¿Ah? Los hijos están preparados con su armadura para enfrentar el mundo. Bueno, la manera más fácil de saberlo es ir poco a poco dejándolos enfrentarse al mundo por ellos mismos, en un mundo, como decía yo, concéntrico, ¿no? Que en la medida que los dejo yo salir solo al principio a la calle, a la cuadra, al barrio, un poco más allá, y donde un amigo, de un vecino, de un pariente, por supuesto, siempre verificando, y luego ya más grande dejarlos moverse solo, pero luego conversar con ellos para saber cómo han estado, siempre así uno puede ir chequeando. Pero fíjense que también
pasa ahí el tema del ejemplo. También en la medida que uno se acompaña por los hijos, eso también es un ejercicio muy bueno. Llevar a los hijos con uno, al principio se latean, ¿no? Si vamos a hacer un trámite, si vamos al banco, si vamos a llevarlo a nuestro trabajo. Todo eso son grandes enseñanzas que van quedando en los hijos, que luego les van a servir a ellos como reservorio para cuando ellas tengan que enfrentarse a esas situaciones. Si nunca lo hemos llevado a un banco o a hacer una cola a una oficina, ellos no saben cómo hay que comportarse en esos momentos, cómo hay que hacer un trámite. No hace falta que ellos hagan el trámite, pero que nos vean a nosotros hacer el trámite. Con mi hermano conversábamos que nuestro papá era muy buen maestro y entonces en nuestra casa él arreglaba todo. Cualquier desperfecto en la casa, desde el más sencillo al más complejo, él lo arreglaba. Tenía sus herramientas, su taller, y no nos dejaba a nosotros ayudarlo, porque íbamos a romperlo, porque podíamos estar en peligro, y nosotros estábamos los dos al lado de él mirando, nada más que mirando. Y conversábamos con mi hermano hace poco, decíamos, la experiencia no es la misma. Cuando estuvimos a cargo de una familia, de un hogar, cada uno de nosotros sabía lo que había que hacer y reaccionaba. Y estaba preparado para llevar adelante, incluso de arreglar todos los desperfectos del hogar, porque lo habíamos visto hacer muchas veces a nuestros padres. Entonces, es importante dejar que los niños hagan las cosas que puedan, pero también involucrarnos, que nos acompañen, que sepan cómo nosotros estamos resolviendo el tema del 10% de la AFP, que sepan cómo estamos resolviendo el programa laboral, la cesantía, el hambre, porque cuando a ellos les toque tomar las decisiones, también van a tener ese referente. Mira, Mauricio, muchas gracias. Qué buen llevarlo al mundo real, ¿eh? Al mundo real, al mundo cotidiano, al mundo. Y por último, hay varias preguntas y ofrezco las disculpas del caso porque además es un tema infinito, ¿no? Última pregunta de Juan Carlos Silva que dice, en el último tiempo las instituciones públicas y privadas que trabajan en el cuidado de niños han estado en la palestra, por ejemplo el Sename. La pregunta que Juan Carlos hace es, ¿pueden estas instituciones de alguna manera lograr educar y formar en valores de familia? Bueno, supongo que se está refiriendo a los hogares de menores que busca de alguna manera reemplazar a la familia. Bien, hace rato que el Sename en Chile y los otros organismos similares en otros países se han dado cuenta de que nunca se reemplaza a la familia y por lo tanto todas las medidas que se intentan hacer son primero de tratar de que los niños, que los menores estén con algún familiar. Cuando la familia es incapaz de asumir esa formación, se busca, ¿verdad?, a otro pariente, a un tío, a unos tíos, a unos abuelos, hermanos mayores que pueden asumirlo porque hay algo ahí que es irreemplazable, ¿no? Pero la otra medida que ha tomado el Sename, incluso para aquellos casos donde no se puede lograr eso en las residencias permanentes, ha sido ir cerrando, gracias a Dios están cerrando estos centros gigantescos que eran verdaderos internados con muchos menores dentro, y además que mezclados los que tenían antes problemas delictuales con los que no, y los están separando y están ahora comprando casas de barrio, y tratando de que esos niños que tengan que estar en residencias tengan una experiencia lo más parecido posible a una familia, ¿no? Para los que leímos esos libros de mujercitas, hombrecitos, aquellas mujercitas, aquellos hombrecitos, recuerden, ahí se describe esa experiencia. Yo conozco muchas familias de acogida transitoria y luego también familias que tienen hogares para menores que tratan de recomponer lo más posible la estructura y el tipo de relación familiar. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que constituye una relación familiar para que sea formativa? El amar, acoger, aceptar al menor gratuitamente, por él mismo,
de manera incondicional. Esa es la experiencia fundamental que una persona tiene que haber vivido para poder sobrevivir el resto de su vida. El haber sido aceptado incondicionalmente, saber que alguien me quiso por mí mismo, tal como soy, y no por mi rendimiento, no por mi comportamiento. Esa experiencia que naturalmente se tiene con las madres, no solo con las madres, ¿no? También puede ser de alguna manera reemplazada, por supuesto, ojalá por los padres, y también por gente que se dedica a acoger estos niños también en centros de residencia. Mauricio, muchas gracias. Es un tema, insisto, infinito y de una relevancia tremenda. Por lo tanto, podríamos estar horas conversando y haciéndote preguntas. Por lo tanto, esperamos contar contigo en una próxima oportunidad para poder seguir hablando de la familia. Y en lo posible, la familia también en ambientes de presencialidad y en otros ambientes donde podamos contar contigo físicamente en nuestra sede, Dios quiera más pronto que tarde. ¿Mm? Eh, Quiero agradecer eh, la participación de Mauricio y a todos los asistentes, que fueron son más de 100. Y los dejo cordialmente invitados para el próximo jueves 3 de septiembre, a esta misma hora, a participar en la tercera charla La familia y la solidaridad, que va a ser presentado por el señor Emilio Morales, académico del Instituto de Filosofía de nuestra institución. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Chao. Buenas noches a todos.